Ave María Purísima, sin pecado concebida. Subtema: Incredulidad de la Madre de Lucía. Gracias a nuestro buen Dios, en esta aparición se desvanecieron las nubes de mi alma y recuperé la paz. Mi pobre madre se afligía cada vez más al ver la gran cantidad de gentes que allí venían de todas partes. Esta pobre gente, decía ella, viene con certeza engañada por vuestros embustes, y realmente no sé qué hacer para desengañarla. Un pobre hombre que se jactaba de hacernos burla, de insultos y de llegar a veces a ponernos las manos encima, un día le preguntó: «Entonces tú, María Rosa, ¿qué me dices de las visiones de tu hija?» «No lo sé», le respondió. «Me parece que no deja de ser una embustera que trae a medio mundo engañado». «No digas eso muy alto, porque alguien sería capaz de matarla. Me parece que por ahí hay alguien que no la quiere bien». «Ah, no me importa, con tal que la obliguen a confesar la verdad. Yo he de decir siempre la verdad, sea contra mis hijos o contra quien fuere, aunque fuera contra mí misma». Y verdaderamente así era. Mi madre decía siempre la verdad, aunque fuera contra sí misma. Este buen ejemplo le debemos sus hijos. Un día, pues, determinó de nuevo obligarme a desmentirme, como ella decía, y por ello decidió llevarme al día siguiente, otra vez, a casa del señor párroco, para que yo le confesara que había mentido, pedirle perdón y hacer las penitencias que su reverencia juzgase y quisiese imponerme. Realmente el ataque esta vez era fuerte y yo no sabía qué hacer. En el camino pasé por casa de mis tíos. Dije a Jacinta, que aún estaba en la cama, lo que me pasaba, y me fui detrás de mi madre. En el escrito sobre Jacinta ya dije a vuestra excelencia la parte que ella y el hermano tomaron en esta prueba que el Señor nos envió, y como me esperaba en oración junto al pozo, etc. Por el camino mi madre me fue predicando su sermón. En cierto momento yo le dije temblando: «Pero madre mía, ¿cómo he de decir que no vi, si yo lo vi?» Mi madre se calló y al llegar junto a la casa del párroco me dijo: «Tú escúchame. Lo que yo quiero es que digas la verdad. Si viste, dices que viste, pero si no viste, confiesa que mentiste». Sin más, subimos las escaleras y el buen párroco nos recibió en su despacho. Con toda amabilidad, yo diría que hasta con cariño. Me interrogó con toda seriedad y delicadeza, sirviéndose de algún artificio para ver si yo me desmentía o si cambiaba una cosa por otra. Por fin nos despidió, encogiéndose de hombros como diciendo: «No sé qué decir ni qué hacer de todo esto». Subtema: Las amenazas del administrador. Pasados no muchos días, mis tíos y mis padres recibieron orden de las autoridades para comparecer en la administración. Al día siguiente, a la hora marcada, con Jacinta y Francisco, mis tíos, y conmigo, mis padres. La administración está en Vilanova de Urén. Por eso había que andar unas 3 leguas, distancia bien considerable para unos niños de nuestra edad. Y los únicos medios de viajar en aquel tiempo por allí eran los pies de cada uno o una burrita. Mi tío respondió enseguida que comparecería él, pero que a sus hijos no los llevaba. Ellos a pie no aguantaban el camino, decía él, y montados nos iríamos seguros encima del animal porque no están acostumbrados. Además, no tengo por qué presentar en un tribunal a 2 niños de tan corta edad. Mis padres pensaban lo contrario. «La mía va, que responda ella. Yo de estas cosas no entiendo nada, y si miente, está bien que sea castigada». Al día siguiente, muy de mañana, me montaron encima de una burra, de la que me caí 3 veces en el camino.
y allá fui acompañada de mi padre y de mi tío. Me parece que ya conté a vuestra excelencia reverendísima cuánto sufrieron en este día Jacinta y Francisco, pensando que me habían matado. A mí, lo que más me hacía sufrir era la indiferencia que mostraban mis padres por mí. Esto lo veía más claro cuando observaba el cariño con que mis tíos trataban a sus hijos. Recuerdo que en este viaje me hice esta reflexión. Qué diferentes son mis padres de mis tíos. Para defender a sus hijos se entregan ellos primero. Mis padres muestran la mayor indiferencia para que hagan de mí lo que quieran. Pero, paciencia, decía en el interior de mi corazón. Así tengo la dicha de sufrir más por tu amor, oh Dios mío, y por la conversión de los pecadores. Con esta reflexión encontraba siempre consuelo. En la administración fui interrogada por el administrador en presencia de mi padre, mi tío y varios señores más, que no sé quiénes eran. El administrador quería forzarme que le revelase el secreto y que le prometiese no volver más a Cobadeiría. Para conseguir esto, no se privó ni de promesas ni de amenazas. Viendo que nada conseguía, me despidió manifestando que lo había de conseguir, aunque para ello tuviese que quitarme la vida. Mi tío recibió una buena reprensión por no haber cumplido la orden. Después de todo esto, nos dejaron volver a nuestra casa. Subtema: más disgustos familiares. En el seno de mi familia había todavía otro disgusto, del que yo era la culpable, según decían ellos. Cobadeiría era una propiedad perteneciente a mi padre. En el fondo tenía un poco de terreno bastante fértil, en el cual se cultivaba bastante maíz, legumbres, hortalizas, etc. En las laderas había algunos olivos, encinas y robles. Pero desde que la gente comenzó a ir allá, nunca más pudimos cultivar cosa alguna. La gente lo pisaba todo. Gran cantidad iba a caballo y los animales terminaban comiéndose y destrozándolo todo. Mi madre, lamentando estas pérdidas, me decía: tú ahora, cuando quieras comer, se lo vas a pedir a esa señora. Mis hermanas añadían: tú ahora solo deberías comer de lo que se cultiva en Cobadeiría. Estas cosas me dolían tanto que yo no me atrevía a coger ni un pedazo de pan para comer. Mi madre, para obligarme a decir la verdad, como ella decía, llegó no pocas veces a hacerme sentir el peso de algún palo destinado a la lumbre que se encontrase en el montón de leña o el de la escoba. Pero como al mismo tiempo era madre, procuraba después levantarme las fuerzas decaídas y se afligía al verme consumir con la cara paliducha, temiendo que fuese a enfermarme. Pobre madre, ahora sí que comprendo de verdad la situación en que se encontraba y tengo pena de ella. En verdad, ella tenía razón en juzgarme indigna de un favor así, y por ello me creía mentirosa. Por una gracia especial de nuestro Señor, nunca tuve el menor pensamiento ni movimiento en contra de su modo de proceder en relación a mi persona. Como el ángel me había anunciado que el Señor me enviaría sufrimientos, vi siempre en todo ello la acción de Dios, que así lo quería. El amor, la estima y el respeto que le debía continuó siempre aumentando, como si me acariciase mucho. Ahora le estoy más agradecida por haberme tratado así, que si hubiese continuado criándome entre mimos y caricias. Subtema: primer director espiritual. Me parece que fue en el transcurso de ese mes cuando se presentó por primera vez el padre Formigao para hacerme un interrogatorio. Me preguntó serio y minuciosamente. Me agradó mucho, porque me habló bastante de la práctica de la virtud, enseñándome algunos modos de practicarlas. Me mostró una estampa de Santa Inés, me contó su martirio
y me animó a imitarla. Su reverencia continuó yendo allí todos los meses para hacerme su interrogatorio, al fin del cual siempre me daba un buen consejo, con el que me decía algún bien espiritual. Un día me dijo: «Tienes la obligación de amar mucho a nuestro Señor por tantas gracias y beneficios que te está concediendo». Se grabó tan profundamente esta frase en mi alma que desde entonces adquirí el hábito de decir continuamente a nuestro Señor: «Dios mío, yo te amo, en agradecimiento a las gracias que me has concedido». Comuniqué a Jacinta y a su hermano esta jaculatoria que a mí tanto me agradaba, y ella la tomó tan en serio que cuando más entretenida estaba en medio de los juegos, preguntaba: «Oíd, ¿se os ha olvidado decir a nuestro Señor que le amamos por las gracias que nos ha concedido?» Subtema: la prisión de Urem. Entretanto, amanecía el día 13 de agosto. Las gentes llegaban de todas partes desde la víspera. Todos querían vernos, interrogarnos y hacernos sus peticiones para que le transmitiésemos a la Santísima Virgen. Éramos en las manos de aquellas gentes como una pelota en las manos de los niños. Cada uno nos empujaba para su lado y nos preguntaba por cosas sin darnos tiempo a responder a ninguno. En medio de esta lucha, parece una orden del señor administrador para que fuera a casa de mi tía, que me esperaba allí. Mi padre era el intimidado y fue a llevarme. Cuando llegué, estaba él en un cuarto con mis primos. Allí, él nos interrogó e hizo nuevas tentativas para obligarnos a revelar el secreto y a prometer que no volveríamos a caballería. Como nada consiguió, dio orden a mi padre y a mi tío para que nos llevasen a casa del señor cura. Todo lo que nos pasó después en la prisión no me detengo ahora a contarlo, porque vuestra excelencia y reverendísima lo conoce ya, como ya dije a vuestra excelencia, a lo que en ese tiempo fui más sensible y lo que más me hizo sufrir, lo mismo que a mis primos, fue el abandono completo de nuestra familia. A la vuelta de este viaje o prisión, que no sé cómo lo he de llamar, que a mi parecer fue el día 15 de agosto, como satisfechos de mi llegada a casa, me mandaron inmediatamente a sacar el rebaño y a llevarlo a pastar. Mis tíos quisieron quedarse con sus hijos en casa, y por ello mandaron en su lugar a su hermano Juan. Como ya era tarde, nos quedamos junto a nuestra aldea en Los Balinos. Vuestra excelencia reverendísima ya conoce también cómo pasó esta escena, por ello no me detengo a describirla. La Santísima Virgen nos recomendó de nuevo la práctica de la mortificación, diciendo al final de todo: rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas al infierno, porque no hay quien se sacrifique y pida por ellas. Subtema: mortificaciones y sufrimientos. Pasados algunos días, íbamos con las ovejas por un camino donde encontré un trozo de cuerda de un carro. La cogí y jugando la até a uno de mis brazos. No tardé en notar que la cuerda me lastimaba. Dije entonces a mis primos: «Oíd, esto hace daño. Podíamos atarla a la cintura y ofrecer a Dios este sacrificio». Las pobres criaturas aceptaron mi idea y tratamos enseguida de dividirla para los tres. Las aristas de una piedra a la que pegamos con otra fue nuestra navaja. Fuese por el grosor o aspereza de la cuerda, fuese porque a veces la apretábamos mucho, este instrumento nos hacía a veces sufrir horriblemente. Jacinta dejaba en ocasiones caer algunas lágrimas debido al daño que le causaba. Yo le decía entonces que se la quitase, pero ella me respondía: «No, quiero ofrecer este sacrificio a nuestro Señor, en reparación y por la conversión de los pecadores». Otro día,
Jugábamos cogiendo de las paredes unas hierbas que producen un estallido cuando se aprieta con las manos. Jacinta, al recoger estas hierbas, cogió sin querer también una ortiga, con la que se produjo picor. Al sentir el dolor, las apretó más con las manos y nos dijo: «Mirad, mirad, otra cosa con la que nos podemos mortificar». Desde entonces, quedábamos con la costumbre de darnos de vez en cuando con las ortigas un golpe en las piernas, para ofrecer a Dios también aquel sacrificio. Si no me engaño, fue también en el transcurso de este mes cuando adquirimos la costumbre de dar nuestra merienda a nuestros pobrecitos, como ya conté a vuestra excelencia reverendísima, en el escrito sobre Jacinta. Mi madre comenzó también en el transcurso de este mes a estar en paz. Ella solía decir: «Si hubiese, aunque solo fuera una persona que viese alguna cosa, yo tal vez creería, pero entre tantas gentes, ver solo ellos». Ahora, en este último mes, varias personas decían que veían algunas cosas, unos que habían visto a Nuestra Señora, otras varias señales en el sol, etc. Mi madre decía entonces: «A mí antes me parecía que si hubiese otras personas que también viesen algo, creería, pero ahora hay tantas que dicen que ven, y yo no acabo de creer». Mi padre también comenzó por entonces a tomar mi defensa, imponiendo silencio siempre que comenzaba a reñir conmigo, y solía decir: «No sabemos si es verdad, pero tampoco sabemos si es mentira». Por este tiempo mis tíos, cansados de las impertinencias de las personas de fuera que continuamente pedían vernos y hablarnos, comenzaron a mandar a su hijo Juan a pastorear el rebaño, quedando ellos con Jacinta y Francisco en casa. Poco después acabaron por venderlo y yo comencé a ir sola con mi rebaño, porque no me gustaba andar con otra compañía. Como ya conté a vuestra excelencia, Jacinta y su hermano iban conmigo cuando yo iba cerca, y si el pastoreo era lejos, iban a esperarme al camino. Puedo decir que fueron verdaderamente felices esos días para mí, en que sola, en medio de mis ovejas, desde la cima de un monte o desde las profundidades de un valle, yo contemplaba los encantos del cielo y agradecía a nuestro buen Dios las gracias que desde allá me había mandado. Cuando la voz de alguna de mis hermanas interrumpía mi soledad, llamándome para que fuera a casa para hablar con tal a cual persona que me buscaba, yo sentía un profundo disgusto, y solo me consolaba el poder ofrecer a nuestro buen Dios una vez más este sacrificio. Vinieron un día a hablarnos 3 caballeros. Después de su interrogatorio, bien poco agradable, se despidieron diciendo: «Mirad, si os decís a decir ese secreto, si no, el señor administrador está dispuesto a quitaros la vida». Jacinta, dejando traslucir su alegría en el rostro, dijo: «¡Qué bien! Con lo que me agrada nuestro Señor y Nuestra Señora, así vamos a verlos enseguida». Corriendo el rumor de que efectivamente el administrador nos quería matar, una de mis tías, casada en Casís, vino a nuestra casa con la intención de llevarnos a la suya, porque decía: «Yo vivo en otro ayuntamiento y por eso el administrador no os puede ir a buscar allí». Pero su intención no se realizó. Debido a que nosotros no quisimos ir, respondimos: «Si nos matan, es lo mismo, vamos al cielo». Subtema: el 13 de septiembre. Así se aproximó el día 13 de septiembre. En este día, la Santísima Virgen, después de lo que ya he narrado, nos dijo: «Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda. Ponéosla solamente durante el día». Excusado sería decir que obedecimos puntualmente sus órdenes. Como en el mes pasado,
Nuestro Señor, según parece, había querido manifestar alguna cosa extraordinaria. Mi madre tenía la esperanza de que en ese día esos hechos serían más claros y evidentes. Pero como nuestro buen Dios, tal vez para darnos la ocasión de poder ofrecerle algún sacrificio más, permitió que en este día no trasluciese ningún rayo de su gloria. Mi madre se desanimó de nuevo y la persecución en casa comenzó otra vez. Eran muchos los motivos por los que se afligía. A la pérdida total de Cova de Iría, que era un bonito pastizal para nuestro rebaño, y de los comestibles que allí se recogían. Se venían a juntar la convicción casi cierta, como ella decía, de que los acontecimientos no pasaban de simples quimeras y fantasías, de imaginaciones infantiles. Una de mis hermanas no hacía otra cosa que ir a llamarme y quedar en mi lugar pastoreando nuestro rebaño para que yo fuese a hablar con las personas que pedían verme y hablarme. Esta pérdida de tiempo para una familia rica no sería nada, pero para nosotros, que teníamos que vivir de nuestro trabajo, era algo importante. Mi madre se vio obligada, pasado no mucho tiempo, a vender nuestro rebaño, que hacía para el sustento de la familia. No poco faltaba. De todo esto se me culpaba y todos me lo echaban en cara, en los momentos críticos. Espero que nuestro buen Dios me lo haya aceptado todo, pues yo se lo ofrecí, siempre contenta, por poder sacrificarme por Él y por los pecadores. A su vez, mi madre sufría todo esto con una paciencia y resignación heroica, y si me reprendía y castigaba, era porque me creía mentirosa. A veces, completamente conforme con los disgustos que nuestro Señor le enviaba, decía: ¿será todo esto el castigo que Dios me manda por mis pecados? Si así es, bendito seas, Dios. Subtema: sin espíritu de lucro. Una vecina se acordó un día, no sé cómo decir, que unos señores me habían dado, no recuerdo qué cantidad de dinero. Mi madre, sin más, me llamó y me preguntó por ello. Como yo le dije que no lo había recibido, quiso entonces obligarme a entregarlo, y para ello se sirvió del palo de la escoba. Cuando yo ya tenía el polvo de la ropa bien sacudido, intervino una de mis hermanas, Carolina, con otra muchacha, vecina nuestra, llamada Virginia, diciendo que habían asistido al interrogatorio de esos señores, y que habían visto que ellos no me habían dado nada. Pude así, defendida, retirarme a mi pozo predilecto y ofrecer una vez más este sacrificio a nuestro buen Dios. Subtema: una visita curiosa. Si no me engaño, fue también en el transcurso de este mes cuando apareció por allí una joven que por su elevada estatura me hizo temblar de miedo. Cuando vi entrar en casa buscándome a un señor que tuvo que inclinarse para poder entrar por la puerta, me creí en la presencia de un alemán. Y como en ese tiempo estábamos en guerra, y las familias solían meter miedo a los niños diciendo: ahí viene un alemán a matarte. Yo pensé que había llegado mi último momento. Mi susto no pasó desapercibido a dicho joven, que procuró tranquilizarme, sentándome en sus rodillas y preguntándome con toda amabilidad. Terminando su interrogatorio, pidió a mi madre que me dejara ir a enseñarle el sitio de las apariciones y rezar allí con él. Mi madre accedió a su petición y nos fuimos allá, pero yo me estremecí de pavor al verme sola, por aquellos caminos en compañía del desconocido. Me tranquilizó, sin embargo, la idea de que si me mataba, iría a ver a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Llegados al lugar, puestos de rodillas, me pidió que rezase un rosario con él para pedir a la Santísima Virgen una gracia que él deseaba mucho, que una tal muchacha consintiese recibir con él el sacramento del matrimonio.
Me extrañó la petición y pensé, si ella te tuviese tanto miedo como yo, nunca te diría que sí. Terminado el rezo de nuestro rosario, el joven me acompañó hasta cerca de nuestro pueblo y me pidió amablemente, recomendándome su intención. Empecé entonces una carrera desenfrenada hasta llegar a casa de mis tíos, temiendo que él volviese atrás. ¿Cuál no fue mi espanto cuando el día 13 de octubre me encontré de repente, después de las apariciones, en los brazos de dicho personaje, nadando por encima de las cabezas de la gente? Realmente estaba bien para que todos pudiesen satisfacer su curiosidad de verme. Al poco rato, como el buen señor no me veía donde ponía los pies, tropezó en unas piedras y cayó. Yo no caí porque quedé apretujada entre el gentío que me rodeaba. Otras personas me recibieron y dicho personaje desapareció, hasta que pasado algún tiempo apareció de nuevo allí con dicha muchacha, ya entonces su esposa, para agradecer a la Santísima Virgen la gracia recibida y pedir una abundante bendición. Este joven es hoy el señor Dr. Carlos Méndez de Torres Novas. Subtema: el 13 de octubre. Estamos, pues, excelentísimo y reverendísimo señor obispo, en el día 13 de octubre. Ya sabe vuestra excelencia reverendísima todo lo que pasó en este día. De esta aparición, las palabras que más se me grabaron en el corazón fue la petición de nuestra Santísima Madre del Cielo. No ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Qué amorosa queja y qué tierna petición. Cómo me gustaría que los hombres de todo el mundo y todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen su voz. Se había extendido el rumor de que las autoridades habían decidido hacer explotar una bomba junto a nosotros en el momento de la aparición. No sentimos por ello miedo alguno y hablando de esto con mis primos, dijimos: qué bien si nos fuera concedida la gracia de subir desde allí con Nuestra Señora al cielo. Sin embargo, mis padres se asustaron y por primera vez quisieron acompañarme, diciendo: si mi hija va a morir, yo quiero morir a su lado. Mi padre me llevó entonces de la mano hasta el lugar de las apariciones, pero desde el momento de las apariciones no lo volví a ver más hasta que por la noche me encontré en el seno de la familia. La tarde de este día la pasé con mis primos, como si fuésemos algún bicho raro que la multitud procuraba ver y observar. Llegué a la noche verdaderamente cansada de tantas preguntas e interrogatorios, los cuales no acabaron ni con la noche. Varias personas, porque no habían podido interrogarme, quedaron haciendo turno para la mañana siguiente. Aún quisieron algunos hablarme por la noche, pero yo, vencida por el sueño, me dejé caer en el suelo para dormir. Gracias a Dios, el respeto humano y el amor propio en aquella edad aún no los conocía, y por ello estaba tranquila ante cualquier persona, como si estuviese con mis padres. Al día siguiente continuaron los interrogatorios, o mejor dicho, en los días siguientes, porque desde entonces casi todos los días iban personas a implorar la protección de la Madre del Cielo a Cova de Iría, y todos querían ver a los videntes, hacerles sus preguntas y rezar con ellos el Santo Rosario. A veces me sentía tan cansada de tanto repetir lo mismo y de rezar que buscaba un pretexto para excusarme y escapar. Pero aquella pobre gente insistía tanto que yo tenía que hacer un esfuerzo, a veces no pequeño, para satisfacerla. Repetía entonces mi oración habitual en el fondo de mi corazón: es por tu amor, Dios mío, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre. Subtema:
Interrogatorios de sacerdotes. Ya dije a vuestra excelencia reverendísima en el escrito sobre mi prima, cómo fueron dos venerables sacerdotes quienes nos hablaron de su santidad y de la necesidad que tenía de oraciones. Desde entonces no ofrecíamos a Dios oraciones o sacrificio alguno en que no dirigiésemos una súplica por su santidad. Y concebimos un amor tan grande al Santo Padre que cuando un día el señor cura dijo a mi madre que seguramente yo iba a tener que ir a Roma para ser interrogada por el Santo Padre, batía las palmas de alegría y decía a mis primos: ¡qué bien! Si voy a ver al Santo Padre. Y a ellos se les caían las lágrimas y decían: nosotros no vamos, pero ofrecemos este sacrificio por él. El señor párroco me hizo también su último interrogatorio. El tiempo determinado para los hechos habían concluido y su reverencia no sabía qué decir a todo esto. Comenzó también a demostrar su descontento. ¿Para qué va esa cantidad de gente a postrarse en oración a un descampado, cuando el Dios vivo, el Dios de nuestros altares, sacramentado, permanece solitario, abandonado en el tabernáculo? ¿Para qué ese dinero que dejan sin fin alguno debajo de una carrasca, mientras la iglesia en obras no hay manera de acabarla por falta de medios? Yo comprendía perfectamente la razón de sus reflexiones, pero ¿qué podía yo hacer? Si yo fuese la señora de los corazones de estas personas, los inclinaría ciertamente hacia la iglesia, pero como no lo era, ofrecía también a Dios este sacrificio. Como Jacinta tenía la costumbre en los interrogatorios de bajar la cabeza, poner los ojos en el suelo y no decir casi nada, yo era la llamada casi siempre para satisfacer la curiosidad de los peregrinos. Era por ello continuamente llamada a casa del señor cura para ser interrogada por esta o aquella persona, por este o aquel sacerdote. Vino en una ocasión a interrogarme un sacerdote de Torres Navas. Me hizo un interrogatorio tan minucioso, tan lleno de enredos, que quedé con algunos escrúpulos por creer haber ocultado alguna cosa. Consulté con mis primos el caso. No lo sé, les dije, si estamos haciendo mal en no decir todo cuanto nos preguntan sobre si Nuestra Señora nos dice alguna cosa más. No sé si con decir que tenemos un secreto no mentimos callando el resto. No sé, respondió Jacinta. Mira a ver, tú eres la que quieres que no se diga. Ya se ve que no quiero. No, le respondí. Para que comiencen a preguntarnos qué mortificaciones hacemos, solo nos faltaba eso. Oye, si tú te hubieses callado y no hubieras dicho nada, ahora nadie sabría que habíamos visto a Nuestra Señora y hablando con ella, como con el ángel. Nadie precisaba saberlo. La pobre niña, al oír mis razones, comenzó a llorar, y como en mayo, según lo que ya le escribí en su historia, me pidió perdón. Quedé, pues, con mis escrúpulos sin saber cómo resolver mi duda. Pasado poco tiempo, se presentó otro sacerdote de Santarém. Parecía hermano del primero, o al menos que se habían ensayado juntos. Las mismas preguntas y enredos. Los mismos modos de reír y hacer burla. Hasta la estatura y facciones parecían las mismas. Después de este interrogatorio, mis dudas aumentaron y no sabía verdaderamente qué hacer. Pedía constantemente a nuestro Señor y a Nuestra Señora que me dijesen cómo debía actuar. Oh mi Dios y mi Madrecita del cielo, vosotros sabéis que no os quiero ofender con mentiras, pero bien veis que no es bueno decir todo lo que me dijisteis. En medio de esta perplejidad tuve la suerte de hablar con el vicario de Olival. No sé por qué su reverencia me inspiró confianza y le expuse mis dudas.
Ya escribí en el escrito sobre Jacinta cómo vuestra reverencia nos enseñó a guardar nuestro secreto. Nos dio además algunas instrucciones más sobre la vida espiritual. Sobre todo, nos enseñó la manera de dar gusto a nuestro Señor en todo y la manera de ofrecer un sinfín de pequeños sacrificios. Si os apetece comer una cosa, hijitos míos, la dejáis en su lugar, os coméis otra. Y si ofrecéis a Dios un sacrificio, si os interrogan y no os podéis excusar, es Dios que así lo quiere. Ofreced también este sacrificio. Comprendí verdaderamente el lenguaje de este venerable sacerdote y me quedé satisfecha de él. Su reverencia no perdió jamás de vista mi alma y de vez en cuando se dignaba a pasar por allí o se valía de una piadosa viuda que vivía en un pueblecito cerca de Olival. Se llamaba señora Emilia. Esta piadosa mujer iba con frecuencia a Cobadeiría para rezar. Después pasaba por mi casa, pedía que me dejasen ir varios días con ella y después me llevaba a casa con el señor vicario. Su reverencia tenía la bondad de mandarme a quedar varios días en su casa, diciendo que era para hacer compañía a su hermana. Tenía entonces la paciencia de pasar a solas conmigo largas horas, enseñándome a practicar las virtudes y guiándome con sus sabios consejos, sin que yo, por entonces, comprendiese nada de la vida espiritual. Puedo decir que fue mi primer director espiritual. Conservo, pues, de este venerable sacerdote gratos y santos recuerdos. Tema 3. Después de las apariciones. Subtema. Lucía va a la escuela. Estoy escribiendo hasta aquí sin ton ni son, como se suele decir, y ya voy dejando atrás algunas cosas, pero estoy haciendo lo que vuestra excelencia reverendísima me dijo, que escribiese según lo fuera recordando con toda sencillez, pues así lo quiero hacer, sin que me importe el orden ni el estilo. Me parece que así mi obediencia es más perfecta y por tanto más agradable a nuestro Señor y al Inmaculado Corazón de María. Vuelvo pues a la casa paterna. Ya dije a vuestra excelencia que mi madre tuvo que vender nuestro rebaño, quedando solo, con 3 ovejas que llevamos con nosotros al campo. Y cuando no íbamos, les dábamos de comer algunas cosas en el corral. Mi madre me mandó entonces a la escuela, y en el tiempo que me quedaba libre, quería que aprendiese a tejer y a coser. Así me tenían segura en casa y no tenían que perder tiempo en buscarme. Un hermoso día hablaban mis hermanos de ir a hacer la vendimia de un rico señor de Peñao, con otras chicas. Mi madre decidió que ellas irían, pero que yo iría también con ellas. También ya dije al principio que mi madre tenía la costumbre de no dejarlas ir a ningún sitio sin que me llevasen. Subtema: actitud del párroco. Por entonces, el señor cura comenzó también a preparar a los niños para una comunión solemne, como desde los 6 años. Yo repetía la comunión solemne. Mi madre decidió que este año yo no la haría, por lo cual no fui a la explicación de la doctrina. Al salir de la escuela, cuando los demás niños iban para la puerta del señor cura, yo me marchaba para mi casa a seguir con mi costura o con mi tejido. El buen párroco no le agradó mi falta a la doctrina, y su hermana, al salir yo de la escuela, mandó a llamarme por otra niña. Esta me encontró ya camino a la Justrel, junto a la casita de un pobre hombre al que llamaban el Carol. Me dijo que la hermana del señor cura me mandaba a llamar y que por tanto fuera hacia allá. Pensando que era para algún interrogatorio, me disculpé diciendo que mi madre me había mandado ir enseguida a casa, y sin más eché a correr como una tonta a través de los campos en busca de un escondrijo,
donde no pudiese ser encontrada. Pero esta vez el juego me salió caro. Pasados algunos días, hubo en la feligresía una fiesta, cuya misa vinieron a cantar varios sacerdotes de fuera. Al terminar la fiesta, el señor cura me mandó a llamar y delante de todos aquellos sacerdotes me reprendió severamente por no haber ido a la doctrina y por no haber acudido al llamamiento de su hermana. En fin, todas mis debilidades aparecieron allí y el sermón se fue prolongando por largo rato. Por fin, no sé cómo apareció allí un venerable sacerdote que procuró defender mi causa. Quiso disculparme diciendo que tal vez fue mi madre la que no me dejaba. Pero el buen párroco respondió: ¿La madre? La madre es una santa. Esta sí que es una criatura que aún estamos por ver lo que va a salir de aquí. El buen sacerdote, que venía a ser señor vicario de Torres Novas, me preguntó entonces amablemente el motivo de no haber ido a la doctrina. Expuse entonces la determinación que había tomado mi madre. No creyéndome, el señor cura me mandó que llamase a mi hermana Gloria, que estaba en el atrio, para informarse de la verdad. Después de saber que las cosas eran como yo acababa de decir, concluyó: pues bien, o la niña viene ahora, estos días que faltan a la doctrina, y después de hacer la confesión conmigo, recibe la comunión solemne con los demás niños, o bien, en la feligresía no vuelve a recibir la comunión. Al oír tal propuesta, mi hermana manifestó que 5 días antes yo debía partir con ellas y que nos hacía un gran trastorno, que si su reverencia quería, yo iría a confesar y a comulgar un día antes de partir. El buen párroco no entendió la petición y se mantuvo firme en su propuesta. Al llegar a casa, informamos a mi madre, que al enterarse de lo ocurrido, fue también a pedir a su reverencia que me confesara y diese la comunión otro día, pero todo fue inútil. Mi madre decidió entonces que, a pesar de la distancia del viaje y de las dificultades de hacerlo, porque además de ser larguísimo, era necesario ir por caminos malos, atravesar montes y sierras, después del día de la comunión solemne, mi hermano haría el viaje para llevarme allá. Yo creo que sudaba tinta con solo la idea de tener que confesar con el señor cura. Qué miedo el que le tenía. Lloraba de aflicción. Llegó la víspera y su reverencia mandó que todos los niños fuesen por la tarde a la iglesia para confesarse. Allá fui, pues con el corazón más encogido que si estuviese en una prensa. Al entrar en la iglesia, vi que había varios sacerdotes confesando. En un confesionario, al fondo, estaba el padre Cruz, de Lisboa. Yo ya había hablado con su reverencia y me había agradado mucho, sin tener en cuenta que en un confesionario abierto, en medio de la iglesia, estaba el señor cura fijándose en todo. Pensé: primero voy a confesarme con el padre Cruz y a preguntarle cómo he de hacer, y después voy con el señor cura. El padre Cruz me recibió con toda amabilidad y después de oírme me dio consejos diciéndome que si no quería ir al señor cura, que no fuese, que por ello el señor cura no podría negarme la comunión. Radiante de alegría con estos consejos, recé la penitencia y me escapé de la iglesia con miedo de que alguien me llamara. Al día siguiente fui allí con mi vestido blanco, recelando aún de que la comunión me fuese negada. Pero su reverencia se contentó por entonces con hacerme saber, al fin de la fiesta, que no le había pasado desapercibida mi falta de obediencia en irme a confesar con otro sacerdote. El buen párroco continuó mostrándose cada vez más descontento y confuso con relación a los hechos, y un buen día dejó la parroquia. Se extendió entonces la noticia de que su reverencia se había ido por mi culpa, por no haber querido asumir la responsabilidad de los hechos. Como era un párroco celoso y querido por el pueblo, no me faltaron, por ello, motivos para sufrir. Algunas piadosas mujeres, cuando me encontraban, desahogaban su disgusto, dirigiéndome insultos, y a veces me despedían con un par de bofetadas o puntapiés.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Jacinta y San Francisco y hermana Lucía, rogad por nosotros.